Pues finalmente llegaron, se les esperó durante mucho tiempo, pero finalmente ya llegaron las precampañas, las formales. Aunque hay políticos que andan en precampaña desde hace muchísimos meses, las precampañas formales, las precampañas internas en los partidos, aunque sabemos que de internas no tienen nada, ya se iniciaron. Y con este inicio de las precampañas también surge de inmediato el riesgo de que algunos mañosos por allí empiecen a cometer delitos electorales. Ya estamos en la etapa de precampañas en algunas entidades del país como Ciudad de México, Jalisco y Yucatán, en donde se van a renovar la jefatura de gobierno y las 2 gubernaturas. Estos procesos iniciaron el reciente domingo 5 de noviembre del 2023, de acuerdo con los tiempos establecidos por los organismos electorales, en tanto que las precampañas presidenciales están programadas para realizarse del 20 de noviembre del 2023 al 18 de enero del 2024. Ese es el plazo, el tiempo formal establecido por el electoral. El próximo 20 de noviembre se inician las precampañas para la presidencia de la República, un proceso que terminará el 18 de enero del 2024. Y es justo en este periodo cuando se empiezan a cometer algunos de los delitos electorales que todos conocemos, pero que vale la pena darles una revisada. Hay todo un capítulo de la Ley General en materia de delitos electorales que se refiere a los delitos en los que pueden incurrir los servidores públicos para tratar de condicionar la voluntad de los ciudadanos e inducirlos, y en algunos casos hasta obligarlos, a participar en actividades proselitistas en favor de algún precandidato o partido, utilizando para tal propósito su influencia sobre sus subordinados o haciendo uso ilegal de los bienes y recursos públicos que les han sido confiados. Delitos electorales se empiezan a cometer desde este momento hasta el mero día de los comicios, el domingo 2 de junio del 2024, pero tienen diferentes características y responden a diferentes intereses. Por eso empezamos con esta revisión de los delitos electorales, justamente porque ya se iniciaron por lo menos 3 precampañas, las que ya le mencionábamos, en la Ciudad de México, en Jalisco y en Yucatán. La Ley General en materia de delitos electorales es el resultado de la reforma política del 2014 y tiene como objetivo principal establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno. Su finalidad es proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular en los casos que se realicen estos ejercicios. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, entidad responsable de aplicar esta ley, explica que desde su expedición, este ordenamiento legal se ha reformado por lo menos en 5 ocasiones. ¿Qué ha pasado con estas reformas? Mire usted, una de las reformas más significativas es la del 13 de abril del año 2020, mediante la cual se adicionó el artículo 20 bis para sancionar a quien ejerza cualquier tipo de violencia contra una mujer que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales o el desempeño de algún cargo público. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales advierte que el 12 de abril de 2019, esto es muy importante, el 12 de abril del 2019 se reformó el artículo 19 de la Constitución General de la República y posteriormente se reformó el 19 de febrero del 2021 el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Usted se preguntará, ¿y con qué objeto se hicieron estas reformas? Con un propósito muy concreto, para establecer que el uso de programas sociales con fines electorales se considera un delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa. Es decir, si a alguien lo sorprenden haciendo uso de los programas sociales con algún avieso fin electoral, esa persona puede ir a la cárcel y quedarse allí un buen rato mientras se investigan los delitos que cometió, porque la prisión preventiva oficiosa está considerada en el artículo 19 de la Constitución y en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales como un asunto de gravedad, el uso de programas sociales con fines electorales.
un uso que podría empezar a ser muy recurrente desde ahora, desde las precampañas. Delitos electorales. Si vemos la diapositiva número 5, vemos qué es un delito electoral. Esto lo define tanto la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del ámbito federal como la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado de Jalisco. De hecho, esta ilustración la tomamos justamente de la página oficial de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado de Jalisco, que plantea, ¿qué es un delito electoral? Es aquella acción u omisión. Los funcionarios cometen irregularidades por acción o por omisión en el cumplimiento de sus deberes. Bueno, pues un delito electoral es aquella acción u omisión que lesiona o pone en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atenta contra las características del voto. ¿Y qué dice la diapositiva número 6? ¿Quién puede cometer un delito electoral? Tómelo usted muy en cuenta este dato, es muy conciso porque nos dice a quienes tenemos que cuidarle las manitas, a quienes tenemos que observar durante todo este proceso electoral que ya está en marcha, tanto el proceso federal como los procesos estatales. ¿Quiénes pueden cometer delitos electorales o quiénes pueden incurrir en estos delitos electorales? Cualquier persona, un funcionario o funcionaria electoral, un funcionario partidista, un precandidato o candidato, los servidores públicos, los ministros de culto religioso, los candidatos a algún puesto de elección popular e incluso pueden cometer delitos electorales los fedatarios públicos, es decir, los notarios públicos. ¿Por qué? Porque hay una parte del proceso electoral donde los notarios públicos tienen que dar servicio a los partidos o a los ciudadanos que quieran de alguna manera certificar algún hecho o alguna irregularidad. Eso lo veremos más adelante cuando veamos específicamente los delitos que pueden cometer los notarios públicos. El asunto es que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales depende de la Fiscalía General de la República, como las fiscalías especializadas en delitos electorales de cada una de las 32 entidades del país, depende de las fiscalías de cada uno de los 32 estados de la República. Una de sus principales tareas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales es la aplicación en el ámbito federal de lo que dispone la Ley General en materia de delitos electorales. ¿Y cuál es el propósito? La prevención y sanción de este tipo de delitos se traduce en la protección y garantía de los derechos político-electorales de la ciudadanía y, por consecuencia, en el fortalecimiento de nuestra democracia. Los delitos electorales lesionan el interés público y atentan contra el adecuado desarrollo de la función electoral, por lo que la procuración de justicia en materia penal electoral es fundamental para lograr que los procesos de elección popular se desarrollen en condiciones de equidad y paz social. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tanto la Fiscalía Especializada Federal como las fiscalías estatales y también los ciudadanos se convierten en una especie de cazadores de mapaches o de cazadores de delincuentes electorales, porque todos los ciudadanos debemos involucrarnos en el proceso electoral y buscar que los procesos electorales sean limpios, transparentes, justos, confiables, creíbles, en razón del cumplimiento estricto de la ley durante este proceso. Y hay dos vertientes o tres vertientes por las que se camina. Las acciones o las decisiones que toma la autoridad administrativa, en este caso la autoridad administrativa federal es el Instituto Nacional Electoral y la autoridad administrativa en los estados son los institutos electorales de los estados, pero también hay un tribunal electoral federal y hay tribunales electorales en cada una de las 32 entidades. Pero al mismo tiempo también en todos los estados de la República y en el ámbito federal están las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales. Y nos vamos a la diapositiva número 8 porque entramos en materia. Lo que dice la Ley General en materia de delitos electorales, título segundo de los delitos en materia electoral, capítulo primero. Ponga usted mucha atención porque aquí define algo que es fundamental. El Ministerio Público, dice el artículo 4 de esta Ley General,
El Ministerio Público en todos los casos procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta ley. ¿Esto qué significa? Que si el Ministerio Público o la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tiene conocimiento por cualquier medio de información o de comunicación de que se presume que se cometió un delito, no se requiere una denuncia específica y la Fiscalía, a través del Ministerio Público, tiene la obligación de investigar todos los presuntos delitos electorales que se pudieran cometer. Y el artículo 5 de esta Ley General en materia de delitos electorales advierte que tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, una suspensión, una inhabilitación de 2 a 6 años y además, si está desempeñando algún cargo público, se le destituye de inmediato en cuanto se le comprueba que cometió un delito electoral. Se le destituye. Se le aplica una sanción y además se le inhabilita para el servicio público federal o para las entidades estatales y municipales por un periodo de 2 a 6 años. Mire usted, le voy a ser franco, no han servido para mucho hasta la fecha las fiscalías especializadas en delitos electorales. Son muy pocos los casos en los que un tramposo electoral ha caído a la cárcel. Entonces, si los ciudadanos nos ponemos atentos y denunciamos los delitos que cometen y si presionamos a las fiscalías para que cumplan su trabajo, es muy probable que podamos ver a algunos mapaches en la cárcel. Vamos al artículo 11 de esta Ley General en materia de delitos electorales que está en la diapositiva 9. Ahí se refiere específicamente, porque es lo que vamos a ver hoy, específicamente los delitos que pueden cometer los servidores públicos, porque estamos exactamente en la fase del proceso electoral donde esto puede suceder. Dice esta Ley General en materia de delitos electorales que se impondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de 2 a 9 años a los servidores públicos que cometan algunas de estas acciones ilegales. 1. Que coaccionen o amenacen a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de pre-campaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. Esto significa que si en este momento, por ejemplo, hay algún funcionario que está presionando a sus subordinados para que vayan a la pre-campaña de algún aspirante a gobernador, a jefe de gobierno, a senador o a diputado, se le puede denunciar a ese jefe porque está cometiendo un delito electoral. También comete delito electoral quien condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición, a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato o partido o coalición. Es decir, si en este momento, por ejemplo, algún servidor público del nivel que sea federal, estatal o municipal va a una colonia y le dice a la gente, oigan, pues si me apoyan a mi precandidato a la gubernatura o a mi precandidato al Senado o a mi precandidato a presidente municipal, me muevo rápido para que les vengan a bachear las calles de la colonia y tapen todos los baches y por lo menos queden parejitas. O si, por ejemplo, les está fallando el servicio de recolección de basura y llega y le dice, pues si se comprometen a que van a apoyar a mi precandidato y luego a mi candidato, pues me muevo para que les vengan a recoger la basura. Cualquier servicio de cualquier naturaleza que el gobierno esté obligado a cumplir y que sea condicionado a la gente para que la gente apoye o respalde alguna precandidatura o candidatura, eso es un delito electoral que hay que denunciar ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Si el condicionamiento del programa gubernamental se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta 1/3 de la pena prevista en este artículo. ¿Cuál es la pena? Pues es muy simple: de 200 a 400 días de multa y prisión a 9 años al servidor público que comete estos abusos. También se le impondrá de 200 a 400 días de multa y prisión de 2 a 9 años al servidor público que destine o utilice o permita la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado, es decir, por el uso indebido de los recursos que le han sido confiados al servidor público. También comete delito quien proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición o agrupación, y que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados en los horarios laborales. A quien solicite a sus subordinados por cualquier medio aportación una especie para apoyar a un precandidato, también se le puede denunciar por delito electoral, y también a aquel funcionario que se abstenga de entregar o niegue sin causa justificada la información que le sea solicitada por la autoridad electoral. Y finalmente, con respecto a los servidores públicos, se impondrá de 500 a 1,000 días de multa y prisión de 4 a 9 años a la servidora o servidor público que durante el proceso electoral use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios y beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado. Pero este principio también aplica para las precampañas. Nadie puede obligar a los ciudadanos a apoyar a algún precandidato para el cargo que sea. Si sucede eso, usted como ciudadano puede ir a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y presentar su denuncia para que se actúe en contra de estos abusivos que usan los recursos públicos, el poder que les da el servicio público y los bienes que manejan en beneficio de algún precandidato o partido político. Y creo que esto es más que suficiente para que usted tenga una idea muy clara de que hay muchas conductas que observamos como normales porque tradicionalmente han ocurrido, pero que están sancionadas por la ley, por el Código Penal y por la Ley General en materia de delitos electorales. Y con esto concluimos hoy en Puntos y Comas, refiriéndonos a los delitos que pueden cometer los servidores públicos durante las precampañas. Mañana por aquí nos encontraremos. Gracias y buenas noches.